Fuentes alternas de generación de energía eléctrica. Tema 2.3. Fuentes alternas de generación de energía eléctrica. En este capítulo, jóvenes, vamos a ver las llamadas fuentes alternas de generación de energía eléctrica. La primera que vamos a tocar va a ser la generación de energía eléctrica solar. La energía solar es una energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. Es una de las llamadas energías renovables o energías limpias, que podrían ayudar a resolver algunos de los problemas más urgentes que afronta la humanidad. Las diferentes tecnologías solares se pueden clasificar en pasivas o activas, según cómo capturan, convierten y distribuyen la energía solar. Las tecnologías activas incluyen el uso de paneles fotovoltaicos y colectores solar térmicos para recolectar la energía. Entre las técnicas pasivas se encuentran diferentes técnicas enmarcadas en la arquitectura bioclimática, la orientación de los edificios al sol, la selección de materiales con una masa térmica favorable o que tengan propiedades para la dispersión de luz, así como el diseño de espacios mediante ventilación natural. Energía solar fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica consiste en la obtención de electricidad directamente a partir de la radiación solar, mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica, o bien mediante una dispersión de metales sobre un sustrato denominada célula solar de película fina. En un semiconductor expuesto a la luz, un fotón de energía arranca un electrón, creando a la vez un hueco en el átomo excitado. Normalmente el electrón encuentra rápidamente otro hueco para volver a llenarlo, y la energía proporcionada por el fotón, por tanto, se disipa en forma de calor. El principio de una célula fotovoltaica es obligar a los electrones y a los huecos a avanzar hacia el lado opuesto del material en lugar de simplemente combinarse en él. Así se producirá una diferencia de potencial y por lo tanto voltaje entre las partes del material, como ocurre en una pila. Para ello se crea un campo eléctrico permanente a través de unión tipo PN entre dos capas dopadas respectivamente P y N en las células de silicio, que son mayoritariamente utilizadas. Se encuentran, por tanto, la capa superior de la celda, que se compone de silicio dopado de tipo N. En esta capa hay un número de electrones libres mayor que en la capa de silicio puro. De ahí el nombre de dopaje, N, negativo. El material permanece eléctricamente neutro, ya que tanto los átomos de silicio como los del material dopante son neutros, pero la red cristalina tiene globalmente una mayor presencia de electrones que en una red de silicio puro. La capa inferior de la celda, que se compone de silicio dopado de tipo P, esa capa tiene, por lo tanto, una cantidad media de electrones libres, menor que la capa de silicio puro. Los electrones están ligados a la red cristalina, que en consecuencia es eléctricamente neutra, pero presentan huecos positivos. La conducción eléctrica está asegurada por estos portadores de carga que se desplazan por todo el material. Actualmente, principalmente en los países de primer mundo, ya esta tecnología se está aplicando eh, con la posibilidad de instalar paneles solares en los techos de las casas. De ahí, después de instalar paneles solares, pasa a un convertidor que
que convierte la energía en corriente directa, que es la que producen los paneles, a corriente alterna. Y esa es la que ya pueden utilizar en las casas para el servicio de los electrodomésticos y de las necesidades propias de un hogar. En la fotografía de arriba tenemos cómo funciona una célula fotovoltaica dopada con elementos N y P. Y aquí aparece un diagrama de cómo se conecta la carga. Una terminal va al electrodo que está cargado con más electrones y la otra terminal está conectada al electrodo que está dopado o cargado con más cargas positivas. Tecnología y usos de la energía solar. Hay varios tipos de subclasificaciones de energía solar que son usados por el hombre. Energía solar activa. Para uso de baja temperatura, entre 35 grados y 60 grados centígrados. Se utiliza en casas. De media temperatura alcanza los 300 grados centígrados y de alta temperatura llega a alcanzar hasta los 2000 grados centígrados. Esta última se consigue al incidir los rayos solares en espejos, que van dirigidos a un reflector que lleva a los rayos a un punto concreto. También puede ser por centrales de torre y por espejos parabólicos. Energía solar pasiva. Aprovecha el calor del sol sin necesidad de mecanismos o sistemas mecánicos. Energía solar térmica. Es usada para producir agua caliente, de baja temperatura, para uso sanitario y calefacción. Energía solar fotovoltaica. Es usada para producir electricidad mediante placas de semiconductores que se alteran con la radiación solar. Energía solar termoeléctrica. Es usada para producir electricidad con un ciclo termodinámico convencional a partir de un fluido calentando a alta temperatura aceite térmico. Energía solar híbrida. Combina la energía solar con otra energía. Según la energía con la que se combine, es una hibridación. Tipos de fuentes alternas de generación de energía. Central solar. Una central solar es una instalación industrial en la que a partir del calentamiento de un flujo mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico convencional, se produce la potencia necesaria para mover un alternador para generación de energía eléctrica, como en una central térmica clásica. Constructivamente, es necesario concentrar la radiación solar para que pueda alcanzar temperaturas elevadas, de 300 grados centígrados hasta 1000 grados centígrados, y obtener así un rendimiento aceptable en un ciclo termodinámico, que no se podría obtener con temperaturas más bajas. Se denomina energía solar fotovoltaica a una forma de obtención de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Como se observó en la figura 1.5, los paneles fotovoltaicos están formados por dispositivos semiconductores tipo diodo que al recibir radiación solar se excitan y provocan saltos electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial entre sus extremos. Central solar. A mayor escala, la corriente eléctrica continua que proporcionan los paneles fotovoltaicos se puede transformar en corriente alterna y pueden ser suministrados a la red, operación que es muy rentable económicamente, pero que precisa todavía de la energía solar para una mayor viabilidad en entornos aislados, donde se requiere poca potencia eléctrica y el acceso a la red es difícil, como estaciones meteorológicas y repetidores de comunicaciones. Se emplean las placas fotovoltaicas como alternativa económicamente viable. Aquí tenemos un grupo de paneles solares. Están recibiendo la radiación solar. Lo que está marcado con el número 3 es un inversor o regulador. Recuerden que de los paneles solares sale corriente directa. Y en esta parte, en el número 3, se convierta en energía de corriente alterna.
y se regula. En el número 4 tenemos la conexión a la red. O sea, se va a las torres de transmisión y finalmente llega al usuario en el número 5, utilización. Gracias por su atención.